Hola, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Pablo D'Antonio y esto es un taller de astrología. Vamos a empezar desde el comienzo. ¿Qué es la astrología? ¿Qué estudia? ¿Qué es una carta natal? ¿Qué son los signos? ¿Cómo es la influencia planetaria? ¿Qué son los aspectos? Estamos hablando de la cornisa de la civilización, de un saber que tiene por lo menos 5.000, 7.000 años. La civilización que diseñó este sistema fue la que diseñó la rueda, fue la que diseñó la escritura, fue la que diseñó el Estado, y entre todo eso diseñó la astrología. El tic-tac, el mecanismo que hace que entendamos los astros. ¿Lo vemos? Bueno, bienvenidos todos a este taller, mi primer taller virtual. Y bueno, esperemos que sea una charla amena. Bueno, vamos a hablar un poco de astrología. La idea es que comprendamos la astrología de manera sencilla, porque de eso se trata. La astrología no tiene demasiados misterios, ¿sí? Digamos, vamos a empezar con lo básico. ¿De dónde calcular la carta natal? Porque es fundamental poder hacer el cálculo de la carta natal. Si bien ya no se usan más los cálculos a mano, desde que tenemos la facilidad de hacerlo con ordenadores, ¿no? Yo voy a marcar algunos programas, digamos, los más comunes. En primer lugar tenemos la página de astro.com. Aquí, digamos, podemos obtener de manera muy fácil, muy sencilla la carta natal. Digamos, hay que ir a acceder a la página astro.com. Nos dirigimos a la opción que dice dibujo de la carta natal y ahí, digamos, hacemos el cálculo. Otra página es esta, cartanatal.es, carta-natal.es. Lo mismo, acá podemos obtener la carta de manera muy fácil. Estos son, digamos, páginas en línea. Vamos a la sección calcular carta natal y ingresamos los datos. Lo fundamental para calcular la carta natal es tener la... vuelvo a pantalla. Fecha, hora y lugar de nacimiento. Es fundamental. Sin eso no podemos levantar una carta natal, ¿sí? La astrología se basa en la posición de los astros en el momento en que calculamos un evento. No solamente el nacimiento, ¿sí? Es cualquier evento. La astrología lo que estudia es eso, un evento en particular. Todo el momento suceden acontecimientos que tienen, digamos, una influencia en el futuro. Lo que yo estoy diciendo tiene un impacto en el futuro, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos registros de todos los eventos. ¿De cuáles tenemos? ¿Qué es lo más común? Un nacimiento, un casamiento, la firma de algún contrato, digamos, fechas muy puntuales, ¿no? Pero, digamos, podemos analizar cualquier punto, cualquier evento que nosotros tengamos estos datos, ¿no? Bien, Morinus. Morinus es un programa libre que pueden descargar de la página sourceforge.net, ¿sí? Ahí escriben Morinus y le dan al botón descargar, download, y bueno, se descarga el programita. También pueden hacer el cálculo con eso. Otro interesante, muy bueno para Android, Aquarius to Go, ¿sí? El primero que aparece ahí en la lista. Ese es el que más se usa, digamos, en los sistemas Android. Es bueno, está buenísimo porque es portable, ¿no? Uno puede levantar la carta en cualquier lugar. Y bueno, digamos, el que uso yo, digamos, que más me gusta, es Zodiac, porque digamos que, bueno, tiene muchas funciones interesantes en tiempo real, se pueden calcular tránsitos en tiempo real. Bueno, me parece muy interesante.
Acá con este programa, a ver, lo que vamos a ver ahora. A ver, yo les voy a hacer un resumen de lo que vamos a... La idea de que terminemos sabiendo, ¿no? Eh, Termino sabiendo qué son estos símbolos, que son los planetas, ¿no? Estos símbolos representan los planetas. Estos palitos que ven acá son los ángulos que forman los planetas entre sí. Los signos, los famosos signos, que no son más que una rueda que mide el espacio. Y las casas. Las casas son el ámbito donde, digamos, cada cuerpo celeste influye, se manifiesta. Bueno, de a poquito vamos a ir viendo todo eso. Yo preparé una introducción, digamos, para que vayamos adentrándonos en esta materia, ¿no? Porque es un saber muy antiguo. ¿Y qué es lo que pasa? No se supo ayornar a, a la ciencia moderna, ¿sí? Si bien es un saber que estuvo varios años dormido, por lo menos 3, 4 siglos, quedó, digamos, con los términos antiguos. Si uno lee libros de ciencia de hace 4 siglos también, digamos, que era una manera distinta de, digamos, la terminología era distinta, ¿no? Entonces es un lenguaje que se sigue transmitiendo con símbolos, con pictogramas, ¿sí? Y eso era, digamos, para poder transmitirlo de lengua, de generación en generación, ¿sí? Pero bien, vamos a adentrarnos directamente, así lo podemos ir viendo. Bueno, vamos a arrancar. A ver si se ve. Creo que sí. Sí. Bueno, a ver, todas las civilizaciones, ¿sí? Miraron el cielo y todas tenían razón. Aquí en América, ¿no? Los incas, los mayas, los aztecas, los chinos, mismo los nórdicos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es la astrología que usamos nosotros? El sistema que usamos nosotros es el que heredamos de la antigua Babilonia. ¿Sí? Todo comenzó acá, ¿sí? En la antigua Mesopotamia. ¿Qué pasa? Bueno, digamos, los caldeos, ¿sí? Fueron los que terminaron desarrollándola ya como, digamos, bastante pulida, esta mecánica. Los caldeos, digamos, le dejaron este saber a los egipcios. Y los egipcios, digamos, pasaron esta cultura, este saber a la cultura griega, ¿sí? Y los romanos lo heredaron de los griegos. ¿Qué pasa? Con la conquista de Europa en América, digamos que también se impone, ¿no? este mecanismo. Pero ¿qué pasa? Como decía recién, todas las civilizaciones miraron el cielo, ¿sí? Bueno, los chinos, los mayas, los aztecas, los incas. Acá en América del Sur, digamos, estaba bastante perfeccionado este saber. Pero bueno, se impuso, digamos, el sistema que venía de Europa, digamos, es como que se hizo un estándar, ¿no? Pero todo comenzó acá, ¿sí? Entre los ríos Tigris y Éufrates. Es como que fue la cuna del saber, ¿sí? Digamos que esta civilización fue la que inventó la rueda, fue la que inventó las primeras ciudades, la escritura, el Estado, las primeras formas de gobierno. Y entre todo eso, ¿sí? También diseñó la astrología. Ahora, ¿qué pasa? Todo lo demás, lo que acabo de mencionar, lo seguimos usando, ¿no? Y parece ser que la astrología es como que está desprestigiada, ¿no? La astrología es como cosa de, de crédulos, cosa de bolas de cristal y sombreros puntiagudos, cosas fantásticas, cosas... Bueno, en fin. Solemos escuchar, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, a ver, como decía recién, todas las civilizaciones miraron el cielo, ¿sí? Y todas tenían razón. Lo único que cambiaba
era el nombre que se le asignaba, ¿sí? A cada planeta. Por ejemplo, acá marqué a Mercurio, ¿no? Para, para los egipcios era Tot, el dios de las matemáticas. ¿Eh? Y para los griegos era Hermes, el mensajero. Mercurio para los romanos, y acá en los incas, ¿no? En América del Sur, era Catuilla. Digamos, yo tomé algunos. Y acá lo que vemos, digamos, son las constelaciones que veían los incas, ¿sí? ¿Por qué? Digamos, las constelaciones. Una constelación es un grupo de estrellas que están anidados, para buscarle alguna forma. En este caso vemos al mono, a la araña, tenemos al sapo, a la llama, ¿no? La cultura inca. Y, digamos, la cultura que heredamos tenemos al zodíaco, ¿sí? Que no es lo mismo constelaciones que signos del zodíaco. Ahora lo vamos a ver eso. Digamos, el zodíaco es, digamos, son las constelaciones que pasan por la eclíptica y tiene un porqué que sean 12. ¿Sí? La astrología no es una ciencia, claro, es lo que recién comentaba, ¿no? Lo que estamos acostumbrados desde hace más de 3 siglos a escuchar. La astrología no es una ciencia. La astrología carece de fundamentos, sí, cómo no. Digamos, la astrología es adivinación, solo para crédulos, también. Los signos se contradicen con las constelaciones, por supuesto. Sin embargo, los científicos más destacados a lo largo de la historia han sido astrólogos. ¿Sí? Digamos que todo lo que sabemos del cosmos lo fuimos armando de a pedacitos, ¿no? Cada uno dio su aporte. Pero ¿qué pasa? ¿Eran tontos? Hubo científicos que cambiaron paradigmas y resulta que eso estaba bien, pero no que sean astrólogos. ¿No es cierto? Por ejemplo, Pitágoras, filósofo y astrólogo. Paracelso. Digamos que eran gente que cambió, digamos, la manera en que, bueno, Nostradamus, Newton, ¿no? Newton nos hizo entender la física. Bueno, antes que Newton, digamos, planteara la física, ¿no? Cambiar el mundo de la física, la gente creía que podía volar, ¿no? Interesante. Kepler. Si uno ve los libros de historia, de historia, y dale con historia. Si uno ve los libros de ciencia, perdón, yo no lo tengo a mano ahora, pero tengo un libro de física donde habla de Kepler y en la biografía está la carta natal que levantó el mismo Kepler. Es increíble. Y bueno, este personaje, ¿no? JP Morgan, no es precisamente un científico. ¿Y por qué está acá? Porque este señor dijo algo muy interesante. Se le habrá escapado, habrá sido una bravuconada, vaya uno a saber, pero lo que dijo es muy importante. Dijo esto: los millonarios no usan astrología, los billonarios lo hacemos. ¿Qué habrá querido decir? Digamos, ¿se le habrá escapado? Esto es pura especulación, ¿no? Lo que yo digo, pero ¿qué pasa si quien desprestigió a la astrología fue, digamos, un sector que, digamos, acaparó este saber y lo desprestigió para quedárselo de manera egoísta, ¿no? Bueno, la astrología es cosa del demonio, la astrología es cosa de adivinación, cosa de brujería, cosa digamos, de imaginación, etcétera, etcétera. Y, digamos, se quedaron ellos con el saber, ¿no? Bueno, este es un esquema, digamos, que plantea, y es más, este no es mío, ¿no? Se lo debo a Luis Daniel León, un astrólogo de YouTube. A mí me gusta mucho, lo mismo que Javier Reynoso, que es el software que uso de él. Ahora después voy a hablar de él. Bueno, en fin, imaginemos que esto, digamos,
es una manifestación, ¿no? Del cosmos, que es el aquí y el ahora. Esto, digamos, representa la realidad, ¿sí? ¿Cómo observamos la realidad? ¿Cómo percibimos la realidad? Con los 5 sentidos. Entonces, si nosotros podemos, desde la realidad, ¿sí?, observarla, generar teorías, de esas teorías generar una ley, ¿no?, un axioma, y comprobarlo de manera empírica, digamos que este círculo es lo que se entiende por ciencia, ¿sí? Observo la realidad y genero una teoría, ¿sí? Si esa teoría se repite, hago un axioma. Y como, digamos, la manera de comprobar esto que generé es con la evidencia empírica. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Se cumple? Ok. Entonces, estamos hablando de un tema científico. Ahora, podemos partir desde otro punto, ¿no? Desde la imaginación. Fundamental también, ¿sí? Sin imaginación no iríamos a ningún lado. Con la imaginación puedo especular, como hice yo con JP Morgan, ¿sí? Y en base a la especulación, llegar a conjeturas. Pero esto no es ciencia. Digamos, no podemos seguir teniendo la astrología acá, ¿sí? Necesitamos la parte científica de la astrología. ¿Cómo es la parte científica? Dejar de leer recetitas en internet de que la luna en Escorpio tal o cual cosa, o los nacidos, digamos, tenemos que empezar a reflexionar qué es lo que pasa en el cielo, observar el cielo, ¿no es cierto? Entonces, asumimos el compromiso en honor a estos maestros que acabamos de ver, ¿no?, que cambiaron paradigmas por completo, la manera de comprender la vida que tenemos. Entonces, mi llamado es a que observemos el cielo, no nos quedemos en los papelitos o en las pantallas mirando cartas natales y en un mapita, porque una carta natal no es más que un mapa, ¿sí? Observemos el cielo, que es maravilloso. Acá tengo algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, de acá a la izquierda, la luna, yo no sé si se ve el mouse, la luna con Júpiter al lado. Después arriba tenemos a Venus, ¿sí?, persiguiendo al Sol, que se acaba de esconder en el ocaso. Y abajo una alegoría de Pitágoras y los pitagóricos, cuando le daban la bienvenida al Sol y se despedían al atardecer del Sol. Pitágoras fue el que descubrió que Venus era el mismo, ¿no?, que se iba en el ocaso y aparecía en el amanecer, el lucero. Unos genios. Bueno, y como decía hoy, ¿no?, todo lo que sabemos lo fuimos armando de a pedacitos, ¿no? Las teorías que dejaron estos genios nos llevaron a darnos cuenta dónde vivimos, ¿no? Que somos parte de una galaxia, que estamos en uno de los brazos de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que tiene unos 200.000 años luz, ¿sí?, en el cual hay millones de soles semejantes al nuestro. Acá estamos viendo la galaxia de Corte, acá con un poco más de detalle, ¿no? Bueno, acá en nuestro sistema solar. Esto es todo lo que estudia la astrología, ¿no? Digamos, estudia también las estrellas fijas, pero más que nada estudia, digamos, lo que está dentro de nuestro sistema solar. Bueno, me voy por las ramas acá. Vamos a acelerarlo esto un poco. No lo tengo calculado, digamos, cuánto va a demorar este taller. Pero espero que no se extienda demasiado. Bueno, digamos que esto es una nueva concepción de cómo entendemos el universo, ¿no? Ya se despega, ¿no?, de lo que era en una pantallita. El Sol se mueve, ¿sí? El Sol se mueve en torno a la galaxia. Se va trasladando, como nosotros nos trasladamos alrededor del Sol, el planeta Tierra, el Sol se traslada alrededor de la galaxia, ¿no? Y estos vórtices que vemos son los ciclos planetarios. Bueno, acá me voy por las ramas con las placas, vamos a salir un poquito de esto. Esto sí me interesa, ¿sí? Digamos, la astrología estudia, porque nunca, de ninguna manera, la astrología pretende ser el centro del sistema solar, ni del universo,
Eso digamos que es una teoría absurda, ¿eh? Que se ha dado en el oscurantismo de la Edad Media, pero digamos que los pitagóricos no planteaban eso de ninguna manera, eh, de ninguna manera. Eh, bueno, en fin, me voy por las ramas, digamos, a ver, lo que están viendo acá en pantalla, digamos, es una captura del sistema solar en algún punto, ¿no? Tenemos en el centro el Sol, eh, Mercurio, se ve, ¿no? Mercurio, Venus, nuestro planeta Tierra y Marte. Ahora yo voy a hacer aparecer otra imagen donde se ve exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. El Sol, Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Ahora, ¿qué es lo único que cambia? Las líneas. Las líneas que dibujamos, ¿sí? Simplemente eso. La realidad es la misma, ¿sí? Uno es un sistema heliocéntrico y el otro es un sistema geocéntrico, ¿sí? Pero es la manera de observar el cielo. Acá, por ejemplo, puse, digamos, un evento en particular. ¿Cuál es ese evento? Bueno, el Día de la Independencia, ¿no? En el momento en que se firma la independencia de Argentina, ¿sí? En el sistema heliocéntrico vemos como el esquema del sistema solar. Y en el geocéntrico exactamente lo mismo, pero con el esquema geocéntrico, ¿sí? Y si observan bien, es lo mismo. ¿Mm? Es lo mismo. Nada más que ponemos como la lupa en la Tierra, pero nunca planteando la teoría de que la Tierra es el centro del sistema, pero bajo ningún punto de vista. Simplemente es una observación, como lo hace, digamos, un telescopio, el servicio meteorológico, ¿sí? Digamos, bueno, acá tenemos otra vista, ¿no? La vista real y lo que sería la carta natal. ¿Mm? Fíjense que, a ver si se ve el mouse cuando yo... No, no se ve el mouse, qué lástima. Bueno, en la parte derecha se ve la carta natal, donde arriba están el Sol, Mercurio y Venus, abajo está la Luna, se observan bien, ¿sí? Y si yo me vengo, perdón, si yo me voy al mapa anterior, ¿sí? Fíjense, en el geocéntrico cómo está la Luna abajo, arriba está el Sol, Mercurio y Venus, y donde dice heliocéntrico, si miran bien, donde está la Tierra, se ve la Luna abajo y arriba se ve Mercurio, el Sol y Venus, ¿sí? A la izquierda de la pantalla está Júpiter en ambos ejemplos, ¿sí? ¿Se ve? Y si yo me voy a la carta natal, o sea, el mapa, la carta natal no es más que un mapa estelar, ¿sí? Eso que parece un 4 es Júpiter, ¿sí? Abajo la Luna, el Sol, Mercurio y Venus arriba. Bueno, en fin, es lo mismo, ¿no? Vamos a volver. Digamos que es lo mismo. Hemos aprendido muchas cosas de estos genios que nos han dejado este saber. Pero bueno, vamos a adentrarnos más a la práctica, ¿sí? Vamos a... Voy a tratar de explicar, digamos, en tiempo real, ¿sí? Como les decía, ¿qué es lo que estudia la astrología? Bueno, la astrología estudia la influencia del sistema solar en la vida terrestre, ¿no? Es decir, la influencia de cada astro, ¿sí? Cómo influye cada astro en nuestras vidas, ¿eh? Y, digamos, de manera empírica, es decir, como el esquema que hice al principio, ¿Júpiter realmente es benéfico? ¿Porque lo dicen los libros o porque lo podemos comprobar? ¿La Luna influye sobre las emociones? ¿Porque lo dicen los libros o porque lo podemos comprobar? ¿No es cierto? Bueno, es decir, estudia eso, estudia la influencia de cada astro en particular, y además la combinación que hacen estos astros entre sí. ¿Cómo es esta combinación? A través de ángulos, ¿sí? Ángulos de 0 grados, ángulos de 60, ángulos de 90, ángulos de 180, de 120. Eso se llaman aspectos. Por ejemplo, miren, acá, entre la Luna, observándolo desde la Tierra, ¿sí?
la Luna y Marte están en conjunción, ¿sí? Y están próximos a una oposición de Mercurio, ¿se entiende? Porque Mercurio queda la Tierra en el medio y estos astros están enfrentados, ¿sí? Y eso tiene una influencia distinta, ¿sí? A que si fuera un solo astro y nada más. Por ejemplo, acá hay un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entre Venus, la Luna y Marte. ¿Se entiende? Esos son los ángulos, los famosos aspectos. Bien. Y todo eso, digamos que termina siendo la carta natal. Que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos en la carta natal? Bueno, hasta ahora vimos los planetas que acabamos de ver, los ángulos, ¿sí? ¿Y dónde están en el espacio? ¿Y cómo medimos el espacio? Con esto, con los signos, los famosos signos del zodíaco, que no es otra cosa que un sistema para medir el cielo, ¿sí? Porque los antiguos conocían perfectamente las constelaciones, ¿sí? No eran nada más que 12. Es más, conocían perfectamente Ofiuco, que cada tanto aparece, ¿no? Y entonces el mundo científico dice, ay, ahora qué va a decir la astrología, porque descubrieron que existe Ofiuco. A ver, los antiguos hace miles de años conocían Ofiuco. Pero ¿qué pasa? Digamos, la división que hace la astrología es con el mes sinódico, ¿sí? El mes sinódico de 29 días y medio, que es lo que tarda la luna en volver a estar en el mismo punto. Entonces, calculando el mes sinódico, vamos a hacerlo con este dibujito. A ver, esperen que lo pongo en la pantalla. Acá. Vamos a poner la fecha de hoy, por poner cualquier dato, ¿no? Que muestre el zodíaco, que muestre las lunaciones. Y entonces vamos a mover. ¿Qué pasa? El primer movimiento que entendieron los antiguos fue que nos trasladamos alrededor del Sol en 365 días, ¿verdad? La idea de la circunferencia, la idea del todo. Hay mucho simbolismo, de como les decía hoy, ¿no? Hay mucho simbolismo porque, digamos, porque era un saber que se transmitía de generación en generación. Hoy tenemos bases de datos que es muchísimo más fácil esto. Pero, digamos, había que transmitir este saber tan complejo y a la vez tan sencillo a través de símbolos. Porque el símbolo, digamos que contiene un montón de información. Ahora lo vamos a ver. El famoso arquetipo. Bueno, en fin. Primer ciclo que entendimos. Que nosotros nos trasladamos alrededor del Sol en el transcurso de un año y eso completa una vuelta, una circunferencia, ¿sí? Un círculo. Dentro de ese círculo, la Luna y el Sol, es decir, cada luna nueva, la Luna nueva cuando la vemos de color negro, con apenitas, una franja, ¿no? Eso es una luna nueva, ¿de verdad? ¿Cuántas lunas nuevas hay en el año? 12. Es por eso que son 12 los signos del zodíaco. ¿Sí? Ahora perdí, acá está la flechita. Vamos a partir de esta, ¿sí? Ahí tenemos una luna nueva, ¿ven? A los 14 días tenemos una luna llena. ¿Por qué? Porque la luna no se ve junto al Sol, sino que se ve del otro lado, es decir, opuesta. Queda la Tierra en el medio, ¿ven? Miren. Ahí tenemos una luna llena. ¿Sí? Sol, Tierra, Luna. Luna llena. Bueno, ¿cuándo hay una luna nueva? A los 29 días y medio, ¿verdad? 28 días, entre 28, a ver, 28 días, ¿sí? Digamos que da una vuelta completa en el espacio. Pero la Tierra, al moverse, al trasladarse alrededor del Sol, se mueve un poquito y entonces la vuelta entera le lleva 29 días y medio. Ahora lo vamos a ver en una placa. Ese tiempo, si lo contamos, se repite 12 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, y así sucesivamente, ¿no? 12 veces. Eso hace que surjan las 12 divisiones en el cielo, ¿sí? Es decir, no tiene nada que ver Ofiuco.
Los antiguos ya conocían Ofiuco. Los antiguos tomaron algo que había en el cielo y dijeron, bueno, vamos a usar esto. ¿Con qué medimos el espacio? El arriba, el abajo. Bueno, tenemos esto. Bueno, agarremos esto pero así hubiesen sido dos, tres las constelaciones, las divisiones hubieran sido 12 igual. ¿Sí? Vamos a explicarlo. No quiero ser pesado con las placas, porque las placas yo sé que a veces aburren. A ver. Bueno, es lo que explicaba recién, ¿no? El año solar es una vuelta de, digamos, completa la circunferencia en 365 días, ¿no? El mes sideral, es decir, a la Luna le lleva a dar una vuelta completa alrededor de la Tierra en 27 días, ¿sí? Casi 28. Pero ¿qué pasa? Tenemos el mes sinódico. ¿De qué se trata esto? La Luna, para completar una vuelta alrededor de la Tierra, ¿sí? Le cuesta un poco más, porque la Tierra se está trasladando también, ¿sí? Al trasladarse, el punto de partida queda desfasado, ¿ven? Acá serían 27 días y medio, casi 28 días. Le falta toda esta parte, ¿sí? Le falta completar esa parte, esta fracción. Esto, para cuando vuelva a estar en una luna nueva, son 29 días y medio, ¿sí? 29 días y 12 horas. Esto es el mes sinódico. Y en base a eso es que se construye el zodíaco. Miren. ¿Ven? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. ¿Sí? Es por eso que son 12 los signos. Y a cada uno se le fue atribuyendo un rasgo en particular. ¿Sí? Bueno, ahí está. Los 360 grados de la circunferencia dividido 29.5 nos da la cantidad de 12 signos. ¿Sí? No es lo mismo que en las constelaciones, ¿no? Las constelaciones, digamos, es la manera de anidar, como decía hoy, las estrellas. Digamos que nosotros heredamos este zodíaco, que viene desde los caldeos, pero bueno, tenemos, ve, acá tenemos un esquema de los egipcios, la astrología, el zodíaco chino. ¿Qué más? Bueno, los aztecas, los mayas, los incas. Acá tenemos. Y esto que es, digamos, como lo que mostraba recién, si nosotros contamos esto, también son 12 divisiones. Y esto, digamos lo que decía recién, tenemos cómo fuimos coloreando estas 12 secciones, estos 12 fragmentos del cielo, ¿sí? Primero tenemos esto, que es el sentido de la polaridad, los opuestos, ¿sí? Que tiene, ahí está, la dualidad, ¿sí? El sentido de antagónicos. ¿Quiénes son, por ejemplo, antagónicos? El Sol y la Luna, ¿sí? ¿Por qué? Y porque el Sol, digamos, si yo idealizo el Sol, representa el día, el calor, ¿no? Entonces la Luna representa la noche, el frío. Es lo que es opuesto, ¿verdad? Y después encontramos que hay una triplicidad, ¿sí? Hay astros que dependiendo del sector que estén del cielo se comportan de una manera parecida. Es como que tienen un parentesco, como que si fuesen primos, que si fuesen sectores del cielo que, bueno, se comportan de una manera similar. Ahí tenemos, por ejemplo, los signos de fuego, los signos de aire, ¿sí? Pertenecen a la misma triplicidad, comparten un elemento en común, ¿sí? Y la cuadruplicidad, digamos que comparten una cualidad en común. Son fijos, son cardinales, son mutables.
Todo nace a partir de esto, ¿sí? Bueno, acá ya me voy por otro lado. Bueno, las casas astrológicas surgen de esto, ¿sí? Vamos a verlo con este esquema. A ver, tenemos el planeta Tierra. Nosotros tenemos el planeta Tierra, ¿sí? Con el eje de la Tierra, el ecuador, ¿sí? Los trópicos y los círculos polares. A ver, esto está, digamos que tendría que estar inclinado 23 grados, más o menos así. ¿Qué pasa? Nosotros rotamos de oeste a este, ¿verdad? Rotamos en aquel sentido. A medida que vamos rotando y vamos viendo de manera aparente, vamos viendo de manera aparente salir el Sol, la Luna y el resto de los astros, en realidad estamos rotando nosotros, ¿verdad? Y todos trasladándonos alrededor del Sol. Es ahí que surgen las casas astrológicas. ¿Qué son las casas? Son ámbitos. Son 12 fragmentos. ¿Por qué 12? Porque es cada uno de estos puntos que dura 2 horas. Como el día dura 24 horas, terminan siendo 12. Que coinciden, digamos, con los 12 signos del zodíaco, pero que no están relacionados. Y bueno, y entonces las casas astrológicas es el ámbito donde influye, donde se manifiesta cada astro, ¿sí? Acá. Es decir, tenemos. Entonces ahora completamos. Ya sabemos qué son los planetas, ¿sí? Los ángulos, los signos y las casas. ¿Cierto? Vamos a levantar con todo eso que sabemos una carta natal, ¿sí? Como yo hoy les decía, lo pueden hacer desde las páginas que les dejé, con los programas que les dejé, y este que uso yo en particular, que es el de Javier Reynoso, un astrólogo a mi criterio excelente. Hay un montón de videos en YouTube de él. Digamos que a mí me resultó el más práctico, ¿sí? Bueno, entonces podemos levantar una carta. Vamos a levantar, no sé, el día de hoy. Entonces vamos a poner la fecha del día de hoy, a ver si tengo alguna. Acá, ahora. Entonces pongo hoy, 25 de agosto de 2018, a las 17:47, bueno, en la ciudad de La Plata, ¿sí? Y digamos, bueno, ahora lo vamos a explicar cuando aparezca, ¿sí? En la ciudad de La Plata. Lo mismo hacen, digamos, con la carta natal de ustedes, ¿sí? Pueden ser de una persona, del evento que quieran analizar, ¿sí? Comúnmente analizamos de las personas, lo que más nos interesa, ¿no? Justamente este taller se llama una brújula de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque, digamos, acá tenemos... es increíble las cosas que podemos descubrir de nosotros mismos con la astrología, ¿sí? Esto es algo biológico, esto es algo que es parte de la vida, ¿sí? Somos partes del cosmos, pero digamos que no es una metáfora, no es, ni tampoco es algo espiritual, religioso. Cuando decimos que somos lo que es arriba es abajo, hoy con lo que conocemos, ¿no? Cómo, digamos, por ejemplo, las células, cómo se parecen, digamos, a la formación del universo. Bueno, en fin, me voy por las ramas con eso. Digamos que es algo que está dentro nuestro, que se manifiesta, que entendiendo la astrología lo empezamos a comprender por qué nos comportamos de tal manera, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo analizamos la carta natal? Acá levantamos la carta natal, ¿sí? ¿Qué es esto que vemos acá? Lo que veíamos hoy en un mapa estelar, ¿no? Esto es como si fuese el horizonte, ¿sí? Esto que se ve acá es el horizonte. Por ejemplo,
nosotros estamos en Argentina en este momento, ¿sí? En la ciudad de La Plata, y vemos cómo el sol, este simbolito que está acá, está llegando al ocaso, es decir, al atardecer. Se está escondiendo por el oeste. Y en el este, acá, que el famoso ascendente, el ascendente es lo que asciende. De acá para acá es de noche. Y de acá para acá es de día. ¿Sí? En este caso, la parte de arriba es el hemisferio sur y esta de acá es el hemisferio norte. Si ustedes levantan la carta del hemisferio norte, digamos que empieza a ser de día. ¿Sí? Eso es la geolocalización. Por eso necesitamos las coordenadas de donde levantamos la carta natal. No tiene sentido hacerlo sin las coordenadas, porque no tenemos los ámbitos donde ese planeta se manifiesta, influye. Y no es lo mismo que el Sol, por ejemplo, acá esté en la casa 7, a que esté, no sé, en la casa 4. No tiene nada que ver. No va a manifestarse de la misma manera, nunca. ¿Sí? O en casa 8, o en casa 12. No, digamos, es completamente distinto. Más allá del signo que esté. Más allá del signo que esté. Porque eso es general. ¿Sí? Entonces, ¿cómo analizamos primero los planetas? ¿Sí? Los antiguos encontraron una manera muy práctica de hacer esto. Miren, si yo se lo voy a poner. A ver si lo puedo hacer acá. Vamos a correr esto un poquito. Si yo les digo, a ver, vamos a tratar de recordar esta lista. Vamos a hacer una lista. Entonces vamos a poner arena. No sé. Agua. Palmeras. ¿Sí? No sé. Sol. Arena, sol. Palita. Bueno, en fin, podría ser una lista y recordar toda la lista, ¿no? De cosas como... Ahora, si yo, en lugar de recordar toda una lista de 30, 40 palabras, hago simplemente un dibujo, ¿sí? En vez de recordar todo eso, digamos, pongo la imagen de una playa, automáticamente voy a recordar toda esa lista. Eso se llama arquetipo. Eso es lo que supieron hacer los antiguos. ¿Se entiende? Vamos a agarrarlo con algo sencillo, a ver, que todos conocemos. Marte, ¿no? ¿En qué influye Marte? Y esto que digo, digamos, que lo fueron armando de manera empírica, ¿no? A través de ensayo, de prueba y error. Entonces, ¿sobre qué influye Marte? Sobre el mundo mineral, ¿sí? Sobre el hierro, sobre, digamos, los incendios, el calor, los elementos punzantes, el coraje, el valor, la atracción a sangre. Y digamos, con todo eso que voy armando de la influencia del planeta, armo un arquetipo, ¿sí? Y esto lo supieron hacer los griegos más que nada. ¿Qué hicieron? Y, digamos, le dieron forma humana. No es que estaban los dioses, digamos, que había dioses caminando por la tierra. No, digamos, a esas influencias les dieron forma humana, ¿sí? Y digamos, la entidad de dioses. Y entonces es mucho más fácil llevarlo, trasladarlo, porque lo podemos llevar puesto con historias. Ares, el dios de la guerra, ¿sí? O Afrodita, ¿no? La diosa del amor, ¿sí? De la sensualidad, de la belleza, de la diplomacia. Y así con cada uno de los planetas, ¿no? Mercurio, ¿no? El mensajero, el que abre caminos a través del pensamiento. Entonces, digamos que es mucho más fácil ir recordando esas ideas,
la de un arquetipo. Lo mismo que los símbolos. El símbolo, por ejemplo, acá que vemos abajo de cada a ver, con el dedo ahí, digamos, acá. Todavía no me acostumbro a la pantalla, al revés, ahí. Bueno, tenemos la estatuilla del dios griego, Mercurio, ¿no? El nombre romano, y abajo el símbolo. Ese símbolo también, digamos, contiene un montón de información. Es otro arquetipo, ¿verdad? Que hoy, digamos, con las bases de datos, con la informática, no es necesario recordarlo, ¿no? Digamos, podemos tener una lista como la hice yo ahí, con todo lo que representa, digamos, la influencia del planeta y ya está. Pero antes era mucho más fácil llevar ese símbolo, porque ¿qué es un símbolo, no? Es una metáfora. Un símbolo es algo que nos acompaña durante toda la vida. Es como la... A ver, cuando nosotros escuchamos música, ¿no? Por lo general las canciones tienen metáforas que nos hacen soñar, nos hacen reflexionar, eh, nos hacen llegar al límite de la imaginación. Eso es un símbolo, ¿no? Porque nosotros podemos entender, observar la misma cosa y digamos, reflexionar de maneras distintas. Si yo, por ejemplo, pongo una palabra que representa un símbolo, quizá nos lleve toda una vida a reflexionar sobre eso y vamos a tener ideas completamente distintas quizá. Espíritu, por ejemplo. ¿Qué es el espíritu? Para mí puede ser una cosa, para ustedes puede ser otra totalmente distinta. ¿Sí? O podemos encontrar un punto en común. Ahí estamos reflexionando sobre esa idea. No, eso es un símbolo. Un símbolo es algo que esconde la verdad a través de una ficción. La música es eso, el arte es eso, el cine. El cine es una ficción que, digamos, el mensaje esconde una verdad. El mensaje tiene, digamos, algo de cierto. Bueno, digamos que así, entre los símbolos y los arquetipos, es como que se ha sabido llevar esta información. Bueno, ¿qué me falta? Representar, no, nada más. Ah, los signos. Los signos se fueron coloreando, ¿sí? Bueno, cada uno de estos, ahora, digamos, esto es una presentación. Ahora vamos a ir armando de a poquito, digamos, cada uno de estos arquetipos, ¿no? La luna representa las emociones. Por eso es tan importante para los mamíferos, ¿no? Es, digamos, el manto protector de todos los mamíferos, es como que nos cobija la luna. Y el sol, digamos que es lo que nos da vida, es la estrella más cercana, y todo lo que vemos, toda la luz que vemos es gracias al sol, nada menos. El sol nos hace entender que somos parte del universo, que estamos vivos. Donde está el sol es donde sentimos alegría de vivir, ¿no? Y por eso es tan importante la casa donde se encuentra. La luna, donde está la luna, es donde se manifiestan nuestras emociones, nuestro instinto. Ok, con el sol nos damos cuenta que estamos vivos, con la luna tenemos que sobrevivir, porque el día en que nacemos es como, imagínense una fruta cortada del árbol. Esa es nuestra vida, en el momento en que cortamos con el cordón umbilical, ¿no? Salimos del útero. Y arranca nuestra vida, o es el principio de nuestra muerte. Bueno, ahí tenemos un antagónico. Y eso representa la luna, ¿no? El instinto de supervivencia. Y nosotros podemos decir instinto, bueno, sí, el instinto es el alimento. Ok, el alimento es un instinto, sí. Pero yo soy racional cuando tengo hambre. Ahora, la respiración es un instinto también. Y no soy consciente de la respiración. Pero si no respiro, me muero.
Si mi corazón deja de latir, me muero, también es un instinto. Eh, bueno, Mercurio, ¿no? La inteligencia. Donde está Mercurio, siempre, imagínense, donde está Mercurio hay un niño curioso, hay un niño travieso. Eh, a ver, una imagen para que tengamos en la mente, la película Mi pobre angelito, ese nene que es curioso, inteligente, pícaro, atrevido, que tiene que aprender a comunicarse. Ese es Mercurio, que dice mentiras, que hace preguntas. Ese es Mercurio, ¿sí? El mensajero, el dios de las matemáticas para los egipcios, por ejemplo. Mercurio tiene que ver con el pensamiento, en la manera que tenemos de pensar. Venus es lo bello, es donde nosotros observamos la belleza, ¿sí? Lo estético, el mundo estético, la armonía. Marte tiene que ver con la atracción a sangre, el coraje, poner las cosas en movimiento, el empuje, ¿sí? La acción directa. Júpiter es el bondadoso, ¿sí? Donde está Júpiter hay buenas noticias, es expansivo. Eh, Hoy, por poner una imagen que podemos tener nosotros, digamos, cercana, sería como un Papá Noel, un Santa. ¿Mm? Esa sería la imagen de hoy. Es benévolo, tiene que ver con el sentido de justicia, de ética, moral. ¿Sí? Y Saturno, digamos que es el antagónico de Júpiter. Saturno, donde está Saturno hay restricción. Donde está Saturno, bueno, vayan viendo las imágenes, ¿no? Yo traté de buscar imágenes que contengan toda esa información también. Saturno es el límite. Saturno, imagínense que tocan, ¿vieron cuando tocan una pared fría con la espalda que nos provoca rechazo? Bueno, eso es Saturno. Es entender que hay un límite. Tiene que ver con eso, con la frialdad de las cosas. Saturno es el gran maestro que enseña a través del esfuerzo. ¿Mm? Siempre hay una recompensa de Saturno, pero a través del esfuerzo. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, y hay una recompensa, ¿no? Con eso. Un título, un pago, pero primero hubo un esfuerzo. Tiene que ver con las estructuras, ¿sí? Por eso las montañas frías. Es donde las cosas tienen un bloqueo, ¿sí? Es algo que ese peso a veces lo sentimos en nuestras espaldas, ¿sí? Porque es la vida misma la que nos agobia, ¿sí? A veces en el pecho, a veces en la espalda. No lo estoy diciendo, a ver, en sentido metafórico esto, ¿no? Que la vida a veces parece que, uy, tanto nos vas a castigar, loco, ¿qué? Bueno, digamos que, ¿con qué? Con la responsabilidad pública de tener un cargo de mucha responsabilidad, o, digamos, la responsabilidad de transmitir una enseñanza a nuestros hijos, o la responsabilidad, bueno, de lo que sea, ¿no? De un estudio, de trabajo. Sentimos que a veces estamos agobiados por eso. Urano es, digamos que, la rebeldía en sí misma. Urano es un gran despabilador. Urano nos despierta con un terremoto, por ejemplo. Urano es súbito. Urano, digamos, no lo vemos venir. Urano es un torbellino. Donde está Urano es por lo general donde somos más, donde se ven las genialidades, porque Urano tiene que ver con lo novedoso, con la tecnología, con lo inesperado.
Donde está Urano es donde somos más originales. ¿Sí? Donde está Neptuno es donde tenemos las ilusiones. Donde está Neptuno perdemos el sentido de las formas. No hay cosas sólidas, es etéreo, es una nube. Es un velo que tenemos acá ante nuestros ojos y no vemos la realidad con Urano. Urano tiene que ver con el mundo de los sueños, de la inspiración, de la música, del arte, de lo más profundo. Por supuesto también de los engaños, ¿no? Del mundo de los fármacos, digamos, de perder el sentido de la realidad. Donde está Neptuno es donde más inspirado estamos, ¿sí? Y Plutón tiene que ver con lo más profundo que tenemos, ¿sí? Es como esa imagen que puse ahí, la lava volcánica que en algún momento sale, en algún momento sale, ¿eh? Como una bocanada de fuego. Es como un grano de pus que tiene que salir. Es eso. Donde está Plutón es donde tenemos las transformaciones más profundas. Y las tenemos que sacar en algún momento de nuestras vidas. ¿Sí? Es como un vómito que tiene que salir desde adentro para transformarnos. Como pasar de una oruga a una mariposa. Hay una metamorfosis, una transformación en algún momento de nuestras vidas. Ese es Plutón. Plutón va al hueso, es incisivo. Plutón no viene sin anestesia, Plutón. ¿Sí? Y saca lo más profundo que tenemos para transformarnos. Bueno, esa es la entidad de la influencia de cada planeta. Ahora, va a depender en qué casa esté. ¿Sí? Va a depender en qué casa esté para que veamos la influencia. Vamos a ver eso. La casa 1, ¿sí? El ascendente, tiene que ver con nuestra estructura física. ¿Sí? Cómo nos vemos, cómo nos ven los demás, las cosas que nos pasan a nuestro cuerpo. Por eso es tan importante. Hay 3 puntos importantes, digamos, los más trascendentes de la carta natal. El Sol, quiénes somos. La Luna, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro instinto, nuestra supervivencia. Y el ascendente es nuestra estructura física, lo que nos pasa en el cuerpo. La casa 2 es la capacidad de generar recursos materiales. Nuestras finanzas, nuestros valores, nuestra riqueza, nuestro tesoro, lo que atesoramos. La casa 3 tiene que ver con la comunicación, la primera enseñanza, el primer balbuceo, cómo aprendimos a escribir, nuestra primera enseñanza, la escuela primaria, la escuela secundaria, los viajes cortos, nuestro entorno cercano, el vecindario, los vecinos, los primos, los parientes, los hermanos. ¿Sí? La casa 4, ¿sí? El fondo, es decir, digamos, el punto más bajo del cielo, ¿sí? Entonces están marcados, digamos que hay estos cuadrantes, son los más importantes, ¿sí? Ascendente, descendente, bajo cielo, medio cielo. Entonces la casa 4 tiene que ver con nuestras raíces, nuestra columna vertebral, lo que sostiene los pilares, los pilares que sostienen la construcción, que es nuestro esqueleto. A ver, es por eso, es nuestra historia, es nuestro hogar, nuestra infancia, de dónde venimos. Y también lo que vamos a generar en nuestra vida para dejar un legado, ¿no? Vamos a hacer un surco para que alguien lo transite. ¿No es cierto? La casa 5 tiene que ver con la diversión, con la originalidad, con la creatividad, con la recreación, con la vida sexual, cómo vivimos la sexualidad, con los placeres. Eso es la casa 5. ¿Sí? Imagínense, digamos, el actor en el centro del escenario que le iluminan la luz
digamos, tiene ese brillo propio. Eso es la casa 5, el goce de uno mismo. Y la casa 6 es, digamos, todo lo que sea rutina, lo que hacemos de manera rutinaria, lo organizativo, el cuidado de nuestra salud. Eso es la casa 5, la casa 6, perdón. Es nuestra alimentación también. La manera en que cuidamos nuestra alimentación. La casa 2 tiene que ver cómo atesoramos nuestra alimentación. ¿Sí? Porque es lo que atesoramos, los alimentos que guardamos en la alacena. Pero acá es cómo los distribuimos y nos alimentamos. Lo que tenemos declarado, lo que hacemos público, está en la casa 6. Y a partir de acá empiezan los antagónicos. Porque si el ascendente es yo, mi cuerpo, mi estructura física, el descendente, el ocaso, el atardecer, es mi otro yo. Entonces es la pareja, lo que empareja una pareja, ¿no? Se suele decir el matrimonio. Bueno, el matrimonio, pero es más que el matrimonio, es el símbolo de darse la mano, de cooperación con otro, para cooperar en una sociedad, la misma sociedad, la imagen que tenemos de la sociedad en su conjunto. Es la casa 7. Entonces tiene que ver con los tratados, con los acuerdos, con los contratos, con la convivencia social, el matrimonio, por supuesto. Pero acá tenemos la convivencia de un contrato, la convivencia social, pero la convivencia en familia también la vemos en la 4. No podemos ver solamente la casa 7, porque convivo en un hogar con alguien, ¿cierto? Y la casa 8, si la 2 eran nuestras ganancias, lo que atesoramos, la casa 8 es las pérdidas, lo que perdemos. Entonces está relacionada con la muerte física, lo que podemos perder, lo que podemos heredar de otros, también. La casa 9 es la reflexión, porque si acá aprendí digamos, aprendí a escribir, aprendí a comunicarme en la 3, con todo eso que aprendí, acá hago preguntas. Tiene que ver con la filosofía, con la manera de reflexionar, con la manera de viajar más allá de lo que está establecido, ¿sí? Con conocer otras culturas, con viajar más allá del horizonte. Eso es la casa 9. Los estudios superiores, los viajes largos. Y la 10 tiene que ver con nuestro honor, ¿sí? Entonces tenemos yo, mi espejo, de dónde vengo, la 4, y a dónde voy, nuestro honor. Con todo eso que tenemos, ¿qué podemos alcanzar? La imagen pública, la vida profesional, dónde la sociedad pone los ojos de lo que hacemos. Nuestro honor, nuestro éxito, eso es la casa 10. De dónde vengo y a dónde llego. Y la casa 5 era el gozo personal, el gozo propio. Y entonces la casa 11 es lo colectivo. Los lugares donde hay mucha gente, los clubes, los espacios deportivos, partidos políticos, colectivos, de lo que sea, colectivos. Todo lo que sea multitudinario, donde hay mucha gente. Y entonces la casa 12 tiene que ver con el momento de exilio, de ese lugar donde tenemos para meditar en soledad, que nos hacemos ermitaños. Y si, digamos, la casa 6 era lo que yo declaro, lo declarado, lo que hago público, esto es lo que no hago público. Acá están mis secretos. Y acá están lo que los demás me esconden también. ¿Sí? Y el exilio puede ser voluntario o no. Digamos, si yo, o el encierro puede ser voluntario. A ver, yo me puedo encerrar, perdón, a meditar,
o a pasar un tiempo en soledad, como hacemos todos, para reflexionar, para meditar sobre la vida. O no, a veces tengo una internación, entonces estoy obligado a pasar un periodo X de encierro, ¿no? Eso serían, digamos, la esencia de las casas. Entonces empezamos a combinar, ¿no? Planeta, ¿en qué casa? ¿Sí? O a ver, vamos a agarrar uno en particular. Y digamos, siempre los ángulos, estos tan importantes, tienen mayor trascendencia, ¿sí? La luna, están ahora, en este momento, ¿no? En el momento en que levanté la carta natal, miren dónde estaba. Está apareciendo por el horizonte acá en Argentina, en La Plata. ¿Sí? Es muy importante porque va a estar en mi persona. Si una persona que nace ahora va a ser muy permeable a lo que pase. ¿Por qué? Porque la luna representa las emociones y las llevo en mi cuerpo. ¿Mm? Entonces, esta persona, ¿sí?, va a tener la influencia de las masas, de lo que representa la luna, de lo instintivo en su cuerpo. ¿Sí? Júpiter está en lo alto, ¿sí?, en el medio cielo. ¿Sí? Está en conjunción al medio cielo. Entonces, va a ser una persona quizá muy benévola, o sea, lo que haga de manera que se exponga a la sociedad, su éxito, va a ser muy generoso, ¿sí? Digamos, el análisis básico, ¿verdad? Por ejemplo, Urano, ¿sí? Lo rebelde, ¿sí? Lo genial de Urano va a estar en la comunicación, ¿sí? Por ejemplo, esto es muy probable que sea una comunicación hiper rápida, muy despabilada, ¿no? ¿Por qué? Porque Urano va a estar está en la casa de la comunicación, ¿sí? El sol, el brillo de la vida, ¿sí?, la atracción, digamos, la sensación de felicidad. El sol es lo más importante, ¿no? Y está en la casa 7, la casa de la convivencia social. Lo que hago en sociedad, lo que hago en cooperación con los demás, ¿sí? Entonces va a ser una vida que, digamos, que le va a resultar atractiva en todo este ámbito, ¿no? De contratos, de convivencia social. Entonces, puede ser, y acá es donde la astrología por lo general se equivoca y empieza a ser determinante. Esta persona quizás sea abogada. Sí, bueno, quizás. Pero no es determinante. ¿Sí? Tiene atracción por el contrato social. Tiene atracción por los contratos. Pero yo no puedo ser determinante. ¿Cierto? Bueno, y después lo que le da color a todo esto son los signos. ¿Sí? Los signos. Estamos hablando de que el Sol está en el signo de Virgo. Por eso es que decimos, soy de Sagitario, soy de Tauro, soy de Géminis. ¿Por qué? Porque el Sol estaba ahí en el momento en que nacimos. ¿Sí? Esta persona que nace hoy, ahora, en este momento, está bajo el signo de Virgo. Entonces es el pedacito de cielo que le corresponde a Mercurio. Entonces, y es un signo de tierra. ¿Sí? A ver, lo estoy haciendo muy largo, 1 hora. Vamos a tratar de graficar esto. ¿Cómo es que surgen los elementos? Nosotros teníamos que la Tierra gira en torno al Sol. Vamos a ver. La Tierra gira en torno al Sol. Vamos a poner que este es el Sol. ¿Sí? Nosotros giramos alrededor del Sol. Pero como lo observamos desde la Tierra, lo que observamos es esto, ¿no? El Sol y la Luna. Como decía hoy, son antagónicos. La Luna para el sistema solar es insignificante. Es un pequeño satélite que se traslada alrededor de la Tierra.
Pero para nosotros, que lo observamos desde la Tierra, es un astro muy importante, ¿sí? Bueno, perdón. Y entonces son antagónicos. Y como decía hoy, si el Sol representa eh, el día, el calor, fíjense cómo son todas metáforas que le fueron dando vida a la mecánica astrológica. Si el Sol representa el calor, entonces la Luna representa el frío, ¿sí? Y en medio queda la Tierra, ¿sí? Y por la Tierra pasan otras dos sustancias, ¿sí? La humedad, ¿sí? Y la sequedad. Con estas cuatro sustancias, ¿m?, es que surgen los elementos, ¿sí? Si yo mezclo, por ejemplo, el calor y la humedad, el calor y la sequedad, la humedad y el frío, la sequedad y el frío, ¿sí? Miren, humedad y frialdad, frío y humedad. ¿Qué obtengo? El agua, ¿verdad? Húmedo y frío, agua, ¿sí? El frío y la sequedad. ¿Qué es frío y seco? La roca, ¿no? Un pedazo de roca, la tierra. Caliente y seco, una hoguera, un horno, ¿no? El fuego. Caliente y húmedo, que se evapora, que se va. El aire, ¿sí? Y estos cuatro elementos, ¿sí?, que, digamos, parecen así sencillos, tiene, digamos, el principio de cada uno de estos es fundamental. En base a estos cuatro elementos es que se le atribuye a todo en astrología. Por ejemplo, Marte, ¿sí? Marte es caliente y seco, ¿sí? Entonces es irritable, no hay vida en Marte, ¿sí? Como no hay vida en un horno, por eso es maléfico para la astrología. Son términos que se usaban en la antigüedad, que hoy nos parece, ay, maléfico, ay, no, es malo. Sí, bueno, son términos como nosotros usamos ahora muchas veces en los alimentos, ¿no? Digamos, las frituras, por ejemplo, son malas. El aceite en exageración o las grasas son malas. Por supuesto, sí, pero todo en su justa medida, ¿no? Y esto es lo mismo. No, no, a ver, Marte no es una tragedia tener Marte, ¿sí? O Saturno, ¿m?, ausencia de calor y de humedad. Entonces, Saturno es frío y seco. No hay vida tampoco en un pedazo de mármol, ¿sí? Bueno, y así con cada uno se le atribuye a cada uno de los planetas estos principios, y con esto es que se van pintando los signos, ¿sí? Entonces tenemos signos de fuego, de tierra y de agua, ¿sí? Y entonces el signo de Mercurio, perdón, el signo de Virgo, vamos a volver. eh, el signo de Virgo, pertenece, digamos, este pedacito de cielo a Mercurio, el pensamiento, pero como es de tierra y como pertenece es mutable, pertenece a la cualidad mutable, eh, es donde se ven los engranajes, es donde está el detalle. Por eso es que la gente de Virgo es muy meticulosa, ¿sí? Entonces esta persona va a ser muy meticulosa, muy detallista, muy de estar en los pequeños detalles, mentalmente despierta.
¿Por qué? Porque el sol está ahí, su esencia, su alegría de vivir está ahí. ¿Sí? Bueno, y con cada uno de los signos, que eso me parece que tendríamos que dedicarle un taller, porque los signos es donde se mezcla todo esto que fui armando de a poquito. Bueno, 1 hora 15. Me parece que... Ah, bueno, no. Me quedaría armar, explicar qué significa cada uno de los aspectos, ¿sí? A ver, la conjunción, ¿sí? La conjunción es la combinación de dos astros, ¿sí? Es como... a ver, tengo imágenes. Es como una receta, ¿verdad? Cuando nosotros mezclamos los ingredientes en una receta no sabemos qué hay. Está la amalgama de esa receta que hicimos, ¿sí? Eso sería una conjunción, ¿m? Una fusión. Bueno, ahí tenemos, ¿no? La imagen de un postre. Bueno, sí, sabemos que es dulce, pero no sabemos los ingredientes, ¿sí? Podemos imaginarnos, pero bueno, eso es lo mismo que pasa con dos astros, tres. Muchas veces hay dos o tres, intervienen cuatro astros. Y bueno, y hay que ver la esencia de cada uno de estos astros. eh, y bueno, y tratar de entender, reflexionar con el principio de cada planeta, de cada astro. ¿Qué es eso que significa? Por eso digo, no está mal que leamos libros y recetas astrológicas, pero es fundamental reflexionar sobre eso. El sextil, digamos, un ángulo de 60 grados, ¿sí? Que es este que se ve acá. Bueno, ahora vuelvo. Es esto, es diálogo, es comunicación entre los planetas. Es un ámbito de trabajo. ¿Entre quiénes? Entre los planetas que intervienen, ¿sí? La cuadratura es una disputa. Son obstáculos a resolver. Puede ser en un cuadrilátero, resolverlo a las trompadas, o en un partido de fútbol, por ejemplo, donde hay una disputa, o ser organizativos, por ejemplo, la imagen que puse de un rompecabezas. El trígono es algo que se da de manera fácil, ¿sí? Que todo fluye, que las cosas se nos dan de manera fácil. Y la oposición es algo que, un enfrentamiento entre los dos astros, ¿sí? Acá, por ejemplo, en la carta natal que vemos, hay una oposición, ¿sí? Un enfrentamiento entre el Sol y la Luna, nada menos, ¿sí? ¿Sí? ¿Esto qué significa? En primer lugar, que estamos próximos a una luna llena, ¿no es cierto? Luna y Sol enfrentados. Acá entre el Sol y Urano hay un trígono. Hay algo que se da de manera muy fácil, que fluye como un tobogán. Una cuadratura, una disputa es esto, un ángulo de 90 grados entre Mercurio y Júpiter. Las ideas y la generosidad. Entonces, ¿qué surge de eso? Un juicio apresurado, lo primero que se me ocurre. Esto es interpretación. En los principios que tenemos de cada planeta, es interpretación. Entre el Sol y Urano, la genialidad y las ganas de vivir, ¿qué puede surgir? Más genialidad. Porque va a estar la genialidad de Urano, que está en la comunicación, en excelente relación con la propia vida, ¿sí? Entonces, en principio va a tener una comunicación excelente, en el ámbito donde se manifiesta el Sol, ¿sí? Esto es un sextil, ¿sí? Un ámbito de relación de trabajo, de equipo, entre Mercurio, las ideas y el buen gusto, la sensualidad, la belleza. Entonces va a ser una persona bastante estética. Bueno, y así es como empieza a funcionar, digamos, empiezan a funcionar todos estos ingredientes, digamos, ¿no?
Y bueno, me quedaría pendiente el tema de los signos que, digamos, requiere un poquito más de tiempo. Eh, pero bueno, esta es la idea del taller, de que cada uno de ustedes pueda empezar a interpretar, se anime de a poco. La idea es ir adentrándonos de a poquito e ir desglosando esto, digamos, de a poquito cada vez más, ¿sí? Eh, bueno, en fin, eh, espero que les guste y, y espero que nos veamos a partir de ahora más seguido en estos talleres. Hasta luego. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de este primer taller. Acá los dejo con esta hermosa luna llena de fondo. Un poquito más arriba, a ver si se puede apreciar. Se ve Marte. Ahí se ve Marte. Ese puntito rojo arriba en el centro de la pantalla. Y del otro lado, escondiéndose por el horizonte, se ve el hermoso y majestuoso Venus. Ahí está. Hermosísimo. Y más arriba Júpiter. Ahí se ve Júpiter. Hermoso también, ¿no? Así que bueno, me despido. Espero que les haya gustado esta introducción a la astrología, como dice el título, una brújula de autoconocimiento. Y bueno, nos queda pendiente para la próxima los signos del zodíaco. Así que acá me quedo disfrutando de mi café y nos vemos la próxima.